Muy buenos días, selecto auditorio. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y en especial al señor presidente, el magistrado Abel Zamorano, por tan gentil invitación a este, de verdad, evento que cada año, la verdad es que hay mucho que aprender y mucho que tenemos conocimientos a través de estos congresos donde nos dan una visión más clara y directa de todos los aspectos procesales y actualizado completamente. La verdad es que felicito a los organizadores. Bueno, definitivamente el tiempo, como ya lo hemos mencionado, la verdad que se va muy rápido y no vamos a poder abordar todo lo que quisiéramos plantear. Yo he hecho unas filminas un poco rápidas para poder darles un pantallazo general de lo que vendría a ser la problemática de la restitución internacional de menores. En primer lugar, tenemos que establecernos y ubicarnos cuándo se utiliza este tema de sustracción internacional de menores. Tenemos que la sustracción internacional de menores básicamente es una situación en que pudieran estar involucrados uno de los padres de manera unilateral, es decir, sin consentimiento del otro, sustrae o retiene en el extranjero a un niño o niña o adolescente de manera ilegal. Esto es, sin estar autorizado para hacerlo, arrancándolo por completo del lugar de residencia habitual. Esto es el contexto, básicamente, por la cual aplicamos el Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores, que es la principal, en resumidas, la norma o la herramienta jurídica maestra cuando te encuentres con un proceso de este tipo donde tienes que restituir o tienes que solicitarle al país donde está retenido el niño que el niño se restituya a el lugar de origen o donde tiene el domicilio habitual. ¿Cuáles son las normas básicas que se utilizan? Tenemos entonces la norma, como les dije, maestra, el Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores del 25 de octubre de 1980. Panamá la aprueba mediante ley número 22 del 10 de diciembre de 1993 y es reglamentada en el 2001 por el decreto ejecutivo número 222 del 31 de octubre del 2001. Para los efectos de los abogados y de los jueces y magistrados que tienen que ver o intervienen en este tipo de procesos, pues definitivamente estas son las normas básicas. Claro que para los efectos de nuestra ley tenemos que traer a colación lo que ya hemos mencionado sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, porque efectivamente hay normas específicas que hablan sobre la protección a nivel o en el ámbito internacional de los niños con respecto a que pueden ser trasladados a otros países violentando un derecho de custodia o un derecho de reglamentación de visitas y por ende se está afectando un derecho fundamental de los niños. Básicamente entonces la convención pues establece las normas básicas, el artículo 8, el artículo 9, el artículo 10, donde establece precisamente todo lo relacionado al derecho de custodia y derecho de visitas y establece puntualmente el derecho de visitas cuyos progenitores se encuentran en diferentes países, adoptar medidas para evitar traslados o retenciones ilícitas de niños al extranjero. Es decir, al momento que se tomen decisiones con respecto a la salida de un niño del país, hay que tomar las medidas precautorias o las medidas para poder garantizar que efectivamente ese niño va a ser restituido al país. Ahora bien, cuando hablamos entonces de lo que se trata el Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores, este mismo convenio habla específicamente de la finalidad que es la real protección en el ámbito internacional de los niños. Y es básicamente restablecer ese derecho de manera inmediata al estado anterior o al status quo en que se encontraba el niño. Es decir, lo básico al momento de encontrarse en una situación de este tipo es determinar dónde se encuentra la residencia habitual de ese niño. Eso es básico, fundamental. No estamos hablando
de quién tiene la custodia, ni dónde, nada de eso. Estamos hablando de dónde es el domicilio habitual de ese niño inmediatamente en el momento en que se produjo la retención ilícita de ese niño en ese país. Entonces, este convenio es lo que tiende a restituir ese derecho. Y básicamente establecen los procedimientos para que se haga de forma inmediata o por lo menos a la brevedad posible. Más adelante hablaremos de la real problemática que tenemos con este tipo de procesos. Luego entonces debemos enfatizar en el hecho de que el artículo 1 del convenio de La Haya establece que el retorno del menor trasladado ilícitamente al país donde tenía originalmente su residencia habitual, donde vivía, donde los padres tienen su domicilio conyugal, donde establecieron, donde el niño va a la escuela, todos estos aspectos que rodean al niño en su ámbito natural, en su ámbito social, es lo que va a determinar dónde es el domicilio habitual de los niños. Velar también por el cumplimiento efectivo de los derechos de custodia y visitas establecidas en el estado de origen del niño. Entonces, este convenio busca efectivamente lo que es la real protección del derecho de custodia, porque estamos hablando de casos específicos donde dos papás no tienen ningún problema, uno de los padres se traslada a otro país, se lleva al niño, lo retiene. Estos son los aspectos que pueden estar ocurriendo y créanme que es más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Y retiene al niño en ese otro país y nos encontramos en una situación donde el progenitor que vive en el domicilio habitual o autorizó temporalmente o simplemente no autorizó la salida del país del niño y de alguna manera el niño está en ese otro país donde implica presentar un proceso de este tipo de restitución internacional. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de aplicabilidad del convenio? Tenemos entonces que las personas menores, los factores de aplicabilidad, voy a resumirlos. Tenemos entonces, se aplica específicamente a las personas menores de 16 años. Eso lo dice textualmente el convenio en su artículo 4. Es importante, es totalmente irrelevante la nacionalidad y la filiación del menor. El convenio solo se aplica en los países donde el Estado requirente es suscriptor del convenio y el Estado requerido también es suscriptor. O sea que los dos estados donde estén involucrados lo del tema de la restitución de este niño debe ser signatario del convenio de La Haya. Debe haberse producido un traslado o retención de un menor considerado ilícito a la luz del convenio, tal como lo hemos mencionado. Y de ahí el siguiente punto es, el convenio busca fundamentalmente es el reconocimiento de ese derecho de custodia que si el padre y la madre lo estaban asumiendo o lo estaban determinando o lo estaban ejerciendo de forma conjunta, ese es el derecho que pretende el convenio y que el convenio busca sea protegido. Y definitivamente busca el restablecer de forma inmediata ese derecho de custodia que consagra el convenio. Debo hacer un alto aquí y señalar, no se trata de determinar quién tiene la custodia. Claramente la jurisprudencia internacional con respecto a este tema ha establecido que el juez o tribunal competente para conocer los efectos de guardia y crianza y custodia de un niño va a estar determinado en el domicilio habitual de ese niño. El proceso de restitución internacional es un proceso que se establece en base al convenio sobre los hechos específicos que dieron lugar a la interposición de ese proceso, pero no establece competencias sobre temas de custodia, ni visitas, ni nada de esto. O sea, no podemos involucrar a una situación de fondo porque lo único que el juez al momento de recibir un proceso de este tipo lo que va a determinar es dónde está el domicilio habitual, dónde el niño vivía, qué ocurrió en la retención al momento de ser retenido el niño en ese otro país. Pero de igual forma, hay aspectos en el convenio de La Haya que son la excepción para no restituir al niño al
país de origen o al país que requiere o que se presentó la solicitud. Y establece aspectos importantes en donde un juez puede negar la restitución internacional de un niño, precisamente por el tiempo transcurrido. Aspectos importantes como que el niño ya está arraigado a ese nuevo ambiente, a ese nuevo modus vivendi que definitivamente tienen que proteger, y ahí es donde vamos, a ese interés superior del menor, donde efectivamente un país puede negar la restitución internacional de ese menor precisamente porque el niño ya está adaptado a ese nuevo ambiente. Y otro aspecto importante es que al verse usted involucrado en un proceso de este tipo como abogado o lo debe presentar o como parte, tiene que hacerlo dentro de un lapsus, porque el convenio también establece que hay que ser muy cuidadoso y presentar la solicitud en lo más rápido posible, que no pase de 12 meses o de un año, porque realmente ya estamos, ya el convenio prevé precisamente ese nuevo medio que el niño está viviendo y que lo que procede inmediatamente es presentar la solicitud de restitución internacional, a mi juicio, lo más rápido que se pueda, siempre y cuando se configure la ilicitud donde el niño fue retenido de forma ilícita en ese país. Hay que solicitar la restitución ante la autoridad correspondiente. Luego, nada más por mencionarlo, aquí también el convenio de La Haya también protege el tema del derecho de visitas cuando se establece un proceso de guardia y crianza y reglamentación de visitas donde está el factor internacional. Tienen que hacer, a mi juicio, lo que yo siempre recomiendo es poner de conocimientos a la parte la existencia de estos convenios internacionales, porque los abogados también tenemos la obligación de instruir a las partes involucradas en temas de reglamentación de visitas internacionales, y que toda retención ilícita y todo incumplimiento en una reglamentación de visitas en el ámbito internacional tiene consecuencias desfavorables, no solamente de tipo emocional para los niños, sino que además tiene sanciones que establece tanto el convenio de La Haya como a nivel de tipo penal. También Panamá lo tiene contemplado, pero a nuestro juicio el tema es que la persona, cuando tú involucras reglamentaciones de visitas internacional, tienes que hacer mención a este convenio de La Haya, porque las personas tienen que conocer que no puedes incumplir a las órdenes judiciales dadas por los tribunales, precisamente por la existencia de estos convenios. Ahora bien, hablamos entonces sobre el procedimiento. Cuando nos encontramos con este tipo de procesos, lo primero que hay es, obviamente, teniendo toda la documentación pertinente que pueda acreditar lo de la retención ilícita, los documentos y las solicitudes se presentan ante la autoridad central de la República de Panamá, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí se presentan las solicitudes, ahí hay personal especializado en este tema y que efectivamente le establecen todos los aspectos importantes que usted debe acreditar para poder lograr que como quien dice, el paquete o el folio que va a ser trasladado a ese otro país, entonces pueda ir lo más completo posible. Ellos tienen comunicación directa con la autoridad central de ese otro país, y de allí entonces ese país lo remite a la autoridad judicial correspondiente. Normalmente es en el lugar donde se declara está el domicilio del niño retenido ilícitamente. A la inversa ocurre lo mismo. Cada país suscriptora del convenio de La Haya tiene una autoridad central en dicho país. La persona va a esta autoridad central, presenta la solicitud y eso llega precisamente por los conductos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de allí entonces la Dirección de Jurídico remite la solicitud a la autoridad judicial correspondiente, ya sea que se encuentre en cualquier provincia, lo remiten a ese lugar. Me preguntan ustedes, me imagino que ahora es cuando llega la solicitud a Panamá, que es lo que realmente nos compete a los que estamos en Panamá, inmediatamente la persona
puede nombrar a un abogado, se presentan, los jueces normalmente dictan las medidas cautelares o precautorias que estime conveniente, ya sea impedimento de salida del país, ya todo este tipo de situaciones para poder salvaguardar el proceso. En el caso de Panamá, los trámites se hacen ante la jurisdicción de niñez y adolescencia. Los juzgados de niñez y adolescencia son los que les corresponde en Panamá ver este tipo de casos. Y es apelable definitivamente ante el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Ahora, nosotros hemos tenido la experiencia de Panamá pidiéndolo a otro país y los otros países pidiéndolo a Panamá. Yo afortunadamente he tenido buenas experiencias cuando Panamá lo solicita a otro país. Precisamente porque el juez de ese otro país se circunscribe a lo básico, domicilio habitual del niño. ¿Qué ocurrió? ¿A qué escuela iba? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaba? Toda esta situación. Y si hay una situación de violencia o abuso, o abuso emocional o lo que sea, pues el juez va a determinar, sí, pero si usted tuvo una situación lamentable sobre violencia o abuso, en su país usted tiene que ir a ver eso a su país. Pero eso de tomar a los niños y retenerlos en otro país porque simplemente esta es mi decisión, eso es lo que sentimos que afecta todo el manejo apropiado de las relaciones familiares en el ámbito internacional. En el caso de Panamá, también he tenido la experiencia, debo señalar, a mi juicio debe ser de mayor inmediatez. Visitas supervisadas 1, visitas supervisadas, y hacen una serie de procedimientos. Al final nos pasamos 3, 4, 5, 6 meses en un tribunal y todavía el país que pidió la restitución está esperando que el niño sea restituido a su domicilio habitual. ¿Y qué ocurre? En la ponencia les establezco un fallo donde, bien interesante, donde específicamente el argumento era: lo que pasa es que ya transcurrió el tiempo y ya el niño está adaptado a Panamá. Utilizaron un elemento, a mi juicio, que no se debió aplicar, que era que el niño tenía nacionalidad panameña. Eso es irrelevante a los efectos del convenio. Sin embargo, se estableció como un elemento y se estableció el arraigo de que el niño ya había transcurrido más de un año y que el niño todavía estaba en Panamá. Claro, pero estamos hablando, y eso con el respeto de mis colegas litigantes, cambio de poderes, cambio de abogado, suspensión, certificado médico y todas estas cosas que todos sabemos ocurren en los procesos, y encima juez declarada impedida y todas estas cosas que pasan a nivel de un proceso, y eso trajo como consecuencia que el que solicitó el proceso de forma inmediata pasó año y medio, 2 años, y finalmente el juez de primera instancia acertadamente decretó la restitución del niño y el Tribunal Superior dijo no, niño adaptado al país. Perfecto, está bien, se quedó hasta allí. Otra experiencia que tuve en otro fallo que también está en la ponencia, en la memoria, es: no hay que pedir ejecución de sentencia extranjera en este tipo de casos. No es necesario. El Convenio de La Haya es el garante de que se dé el cumplimiento en el ámbito internacional. La Corte admitió una ejecución de sentencia extranjera de un acuerdo que se realizó en otro país, lo aceptó en Panamá y realmente no hay necesidad de ese procedimiento. Al final, de salida no hace tránsito a cosa juzgada lo que se haya determinado entre cuanto a guarda y reglamentación de visitas. Así que, básicamente, lo que les planteaba era que el Convenio de La Haya es claro, es bien sencillo leerlo, hay que establecer definitivamente los parámetros y factores importantes que establece este convenio internacional. Afortunadamente, los jueces enlaces relacionados a este convenio están muy preparados con respecto a lo que es el Convenio de La Haya y lo que a nivel internacional se está dando con respecto a este convenio, y que la inmediatez, la rapidez en las decisiones
en este proceso, a nuestro juicio, es lo más importante precisamente para no afectar las relaciones interpersonales de quienes están involucrados en el proceso. El juez en ese sentido se debe convertir en un balance. Obviamente los abogados somos auxiliares de la Administración de Justicia y debemos ser coadyuvantes para el real cumplimiento de los convenios internacionales. Reconocemos que los estados hacen los esfuerzos para firmar este tipo de convenios para preservar esas relaciones familiares internacionales. Los tribunales hacen el trabajo que hay que hacer a nivel de procedimiento. Los abogados como auxiliares de Administración de Justicia debemos ser coadyuvantes para el fortalecimiento de esas relaciones internacionales en el ámbito internacional. Muchas gracias.